Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico y como cada miércoles me da mucho gusto dar la bienvenida a Marielena Vega Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto. y por supuesto a Darío Celis. Rogelio, Marielena, ¿cómo están? Buenas noches. Qué bueno que nos acompaña. Vamos a hablar esta noche de la industria del reciclaje, un sector en plena expansión. Con una inflación que hasta julio pasado alcanzó 5.8%, los analistas del mercado de dinero anticipan que Banco de México volverá a subir su tasa de interés en al menos un cuarto de punto en la reunión de política monetaria que tendrá mañana el Instituto Central. Se aprobó un proyecto de ley de infraestructura por 1.2 billones de dólares para continuar con la reactivación económica del vecino país del norte, lo que impactará a industrias como la construcción y el uso de energías renovables. México captó en junio pasado 1.978 millones de dólares por concepto de divisas turísticas procedentes de visitantes de Estados Unidos, con lo que se superó en 0.1% la cifra captada en 2019. También es la primera vez que este indicador rebasa la captación que se tenía antes de la crisis sanitaria del coronavirus, así lo informó el INEGI. ¿Cómo nos encontramos en la actualidad en materia de reciclaje? ¿Esto ha avanzado? Vea lo que le preparamos. En los últimos 20 años, la industria del reciclaje de envases y empaques en México ha crecido más de 200% gracias al valor que se le ha dado a los residuos, lo cual ha llevado a que nuestro país sea líder de reciclaje en Latinoamérica al recuperar más de la mitad de las botellas lanzadas al mercado. Datos de la industria del reciclaje en México apuntan que pese a la pandemia, los residuos como el PET han elevado su precio y tienen un valor promedio de 4.5 pesos por kilo, y cerca de 77,000 familias dependen directa o indirectamente del acopio de este producto. Ahora la industria de productos de consumo impulsa el modelo de economía circular, que busca el aprovechamiento eficiente de los materiales mediante su reciclaje y con ello disminuir el uso de recursos finitos como árboles, agua, petróleo y minerales para fabricar nuevos envases y empaques. Una asignatura en la que nuestro país ha venido trabajando con mucha fuerza en los últimos años, pues es la política del reciclaje, el aspirar a tener una nación más sustentable en términos de pues participación ciudadana y participación de las empresas y del gobierno, por supuesto. Vamos a platicar esta noche con Jorge Treviño. Él es director general de ECOCE. Jorge, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué es lo que se ha avanzado en materia de reciclaje en los últimos 6 años en nuestro país? Bueno, mira, en México venía tomando en cuenta el tema del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente desde hace muchos años, pero en realidad en los últimos 6 años, como bien dice, 7, se ha despegado la industria del reciclaje en México, ha tomado mucho más fuerza. Prácticamente ha terminado de consolidarse una importante parte al grado de que hemos llegado a tener un crecimiento del 200% en esta industria. Esto se da en un contexto donde internacionalmente se muestra una preocupación por la presencia de residuos en el mar, en los océanos, pero también se acentúa el tema del cambio climático, de la problemática que genera y todas estas consecuencias, como tú sabes bien, el medio ambiente siempre está relacionado y lo que hagamos a favor del buen manejo de los residuos, pues tiene repercusiones también en parte hacia el cambio climático. Es decir, si nosotros incrementamos el reciclaje, estamos combatiendo el cambio climático, estamos ayudando a que se disminuya la temperatura y, en fin, se ahorre agua y una serie de cosas que siempre son benéficas para el país y para el mundo, ¿no? Jorge, en estos meses de pandemia, ¿qué ha pasado con el reciclaje de residuos? ¿Ha tenido algún impacto esta coyuntura? Sí, mira, el año pasado, que fue un año difícil pues, de pandemia, porque estuvimos muchos meses cerrados y seguimos también muy parecido, es que todo el consumo se concentró en las casas, ¿no? Es decir, la, la parte que generaba en lugares de diversión, en el trabajo, etcétera,
pues todo se concentró en casa, ¿no? Después de eso se vino a complicar un poco más porque el tema de tener enfermos en casa generó nuevos residuos que no estábamos acostumbrados a manejar domésticamente, como son los biológico-infecciosos o los sanitarios, como comúnmente se les llama. Entonces, el consumo se incrementó, la generación de residuos se incrementó y se complicó un poco por tener residuos de manejo especial, como son los biológico-infecciosos en casa, por los contagiados y todo esto. Obviamente se tuvo que promover, ayudar a la ciudadanía a que mejorara su separación, y al mejorar la separación también mejora el reciclaje. Por eso también ha incrementado mucho esta parte. Hemos encontrado que este año, el 2021, la disponibilidad de materias primas vírgenes también se ha complicado, entonces ha generado una presión sobre los materiales reciclados, es decir, hay una demanda más intensa de los materiales reciclados, hay un mejor precio para estos materiales reciclados, por lo tanto, pues obviamente el incremento de la demanda ha sido demasiado agresivo, demasiado fuerte. Todo esto está generando empleos verdes, está generando inversión, está generando un crecimiento de México como líder en Latinoamérica, incluso en toda América, del proceso de recuperación de materiales y reciclaje. Sí. Jorge, pese a este crecimiento, todavía hay muchos retos y mucho por hacer en materia de reciclaje en territorio nacional. Desde COSE, ¿qué estarían proponiendo? ¿Hay pláticas con el Congreso, con algunas autoridades para, pues obviamente, que les den herramientas o que haya más herramientas para mejorar este esquema de reciclaje? Sí, definitivamente se había venido trabajando con el Senado y con el Congreso en una modificación de la ley que hoy existe de residuos para mejorarla, para actualizarla, para hacerla más promovente. Y también se ha venido trabajando en la creación de una ley federal de economía circular que nos permita cambiar de modelo de desarrollo. Tú sabes que la economía circular es un modelo de desarrollo económico que se va a aplicar en este caso a los envases y empaques, lo cual incrementa las metas, el compromiso que hay sobre el reciclaje, pero también estamos promoviendo entre los industriales que también se incorporen más a estos procesos de reciclaje, de diseño. Es un cambio de mentalidad, tenemos que repensar los productos, eliminar lo que no es necesario, hacer que todo sea reutilizable, reciclable o composteable al 2025, que en realidad tengamos la recuperación de los materiales para alcanzar contenidos de reciclado, eliminar cualquier producto peligroso, tóxico. En fin, hay todo un compromiso a esto, ayudado también por los anuncios que han hecho muchas marcas vamos a decir, de modo internacional, con compromisos de recuperar y de tener contenido de reciclado. Todo esto acompañado con el desarrollo de tecnologías. El PET es el caso más avanzado de tecnología, pero hay otros plásticos, hay otros materiales que requieren nuevo impulso, como pudiera ser el vidrio, requiere recuperarse más para poderse reciclar más. Ya se ha estado incrementando mucho la recuperación del cartón laminado tipo Tetrabric para poderse reciclar en las cartoneras y aprovechar el polialuminio que sale también de ahí. En fin, hay una serie de actividades paralelas en diferentes materiales de empaques y embalajes que ayudan a esto. Todo esto va a ayudar también, pues obviamente, a disminuir la contaminación, tanto la visual, que es lo que se ve en el mar, en las carreteras o lo que tira la gente, pero también desde el punto de vista de ahorrar espacios en los rellenos sanitarios al recuperar materiales, disminuir los costos municipales de la gestión de los residuos, mejorar el tratamiento y el manejo que se les da a los residuos, como en el caso de la Ciudad de México, que recientemente inauguró una planta de transferencia con separación, con equipos automatizados. La gran diferencia que está marcándose es que en el pasado y en toda Latinoamérica la selección se hace manual. Con estas nuevas plantas automatizadas son mucho más rápidas, más eficientes, separan mejor. Claro, requieren mayor inversión,
pero es el modo donde los países de primer mundo lo hacen y entonces México está caminando para lograr este tipo. Además del PET, el vidrio, el cartón, ¿qué otros materiales se están irrumpiendo y se están constituyendo en contaminantes? Mira, hay materiales que en realidad todo puede ser reciclado, pero el tema era que no había una valorización o una recuperación de estos residuos que hoy se está impulsando, se están recuperando. Por ejemplo, hoy todos los empaques flexibles de plástico, sobre todo transparentes y metalizados, no se venían recuperando, pero hoy ya los estamos recuperando, los estamos mandando a reciclar. Se están haciendo diferentes cosas, entre ellas tarimas, macetas, muchas aplicaciones de estos bancos. También las charolas de termoformado, de ensaladas y de productos que vienen normalmente para comida rápida, también se están empezando a reciclar. ¿Por qué? Porque el PET sustituyó al poliestireno y el PET tiene un mercado. Entonces, ese material se puede recuperar también de las charolas para poderse reciclar. Entonces, productos que en el pasado estaban siendo contaminantes, hoy están dejando de ser contaminantes, pero principalmente la línea es muy delgada. Un material que se considera, por ejemplo, plástico de un solo uso, es aquel material que no tiene un valor, no se puede sustituir con otro producto de menor huella, que no es totalmente necesario y que además no tiene un plan de manejo que lo recupere, lo valorice y lo meta a la cadena. Entonces, ahí sí esos materiales normalmente el gobierno ha tratado de pues prohibirlos, limitarlos, de tal manera que se vaya controlando el uso de estos materiales, pero los envases y empaques normalmente sí tienen todo lo que les decía, o sea, tienen un plan de manejo, tienen un valor, tienen un sistema de recuperación y de reciclaje, lo cual les da un potencial de aprovechamiento. Entonces, México se ha vuelto diríamos, un país líder en América en este proceso del reciclaje. Pues qué bien escuchar esa conclusión. Jorge Treviño, director general de ECOCE, te apreciamos mucho que nos hayas permitido conversar contigo esta noche. Les agradezco a ustedes la oportunidad. Muchas gracias y muy buenas noches. La industria de residuos sólidos, sin duda alguna, tiene muy buenas expectativas a partir pues, de cambios a la ley a nivel federal. Por supuesto, algunos estados ya han hecho la tarea en este tema, María Elena, Darío, y pues bueno, ahora es la participación pues, de la sociedad en separar la basura y promover este tipo de reciclaje. Se ha avanzado mucho, yo no sé cómo lo vean, pero de verdad todavía hace falta una cultura. Muchos estados han estado apostándole mucho, pero todavía está de la separación, todavía esto de la tecnología, todavía falta el impulso en el Senado, en el Congreso, las autoridades y también la sociedad, Darío. Pues más bien la sociedad, un término que se ha acuñado en los últimos meses, años recientes, pues es la famosa economía circular que busca la sustentabilidad de la actividad económica con la actividad social. Sí, definitivamente una asignatura que todavía está pendiente y donde pues el tema de la pandemia pues esperemos que lo permita acelerar a partir de la conciencia social. Muchas gracias, Darío. Gracias, Rogelio, María Elena. Buenas noches. Y por supuesto, gracias a usted por acompañarnos. Esto fue Índice Económico. Lo esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias.